En la víspera de la boda, el amigo de la infancia de mi prometida, por el bien del negocio familiar, se vio obligado a contraer un matrimonio concertado con una pretenciosa coqueta de pésima reputación. Ella no tuvo corazón para ver a su amigo de la infancia saltar a un pozo de fuego, así que fue a arrebatarle el matrimonio. Ese mismo día, incluso para proclamar su soberanía, aprovechó un dron para hacer una ostentosa declaración de amor. Por un tiempo, toda la ciudad F estaba esperando ver el chiste de mi desgracia y la de la familia Mo, pero nadie esperaba que, al día siguiente, la joven señorita mayor de la familia Mo condujera su superdeportivo de edición limitada mundial y me cerrara el paso cuando volvía a casa. Tu prometida se llevó al hombre con el que yo iba a casarme por conveniencia, así que uso a ti para saldar la deuda. Casarte conmigo suena bastante razonable, ¿no? Miré el gran tatuaje expuesto en su hombro y alcé una ceja con una sonrisa. Sí, bastante razonable. Capítulo 01. Probablemente acepté con mucha más facilidad de lo que Tiffany Mo había imaginado. Se quitó las gafas de sol y me lanzó una mirada. El Patek Philippe en su muñeca brillaba tanto bajo el sol que casi mareaba. Igual de llamativo era el enorme tatuaje de rosas que asomaba por el tirante de su vestido. Las líneas negras serpenteaban, haciendo que su piel pálida y fría tuviera un aire salvaje. Coincidía bastante con los rumores de pretenciosa coqueta que circulaban sobre ella en el círculo empresarial de la ciudad F. Pero, en realidad, yo no tenía ningún motivo para negarme. Tiffany Mo tenía detrás al grupo Mo. Tanto su riqueza como su poder estaban muy por encima de mi alcance, salvo por su mala reputación externa. Era una candidata perfectamente calificada para un matrimonio por conveniencia. ¿Y los sentimientos? En el mundo de los negocios, eso es lo menos valioso. En medio del silencio, Tiffany volvió a evaluarme con la mirada y luego levantó la barbilla. Sube al coche, hablemos. Su tono era tan arrogante como su automóvil. Obedecí sin resistencia y me senté dentro. ¿La señorita Mo me busca por lo de la declaración contra Uns de ayer? Tiffany Mo soltó una risa burlona mientras arrancaba el coche. ¿Quién perdería tiempo en algo así? Simplemente Dorotea me robó al hombre con el que iba a casarme. Al menos tengo que usar algo suyo para saldar la deuda. No. Recordé la escena del asalto a la boda del día anterior, Dorotea dando vueltas en el aire en un helicóptero, gritando por un megáfono, no puedo dejar que se case con otra persona. Como si fuera una farsa absurda. Y yo, como su prometido solo de nombre, me convertí en el simple decorado de toda la ciudad F. Suspiré profundamente y me recosté en el asiento, observando cómo el paisaje urbano pasaba a toda velocidad por la ventanilla. Entiendo, entonces, ¿cómo piensa la señorita Mo cobrar la deuda? Primero, nos casamos. Tiffany detuvo el coche frente a una cafetería abierta a las 24 horas y bajó. Entremos a hablar. A esa hora no había casi nadie en la cafetería. Pidió 2 cafés negros y fue directo al grano. Primero lo malo, tengo mal carácter. Gasto dinero sin medida. No tengo paciencia y no pienso tener hijos. Y además, mientras hablaba, se encogió de hombros con intención, haciendo que el tatuaje de su hombro pareciera cobrar vida. Como puedes ver, siempre he sido indómita. No puedo ser una esposa virtuosa ni una madre ejemplar. Después de decir eso, se quedó mirándome en silencio. Yo di un sorbo al café y asentí sin darle demasiada importancia. ¿Puedo aceptarlo? Al oírme, Tiffany arqueó una ceja. Un destello de sorpresa cruzó por sus ojos, pero pronto volvió a su expresión despreocupada. ¿No te importa? Negué con la cabeza. Es tu vida, tu libertad. Somos 2 individuos independientes. No hay necesidad de obligar al otro a cambiar sus gustos por uno mismo. En el fondo sabía que esas palabras eran mitad verdad, mitad mentira. Que el amor no debería ser una atadura era cierto, que este matrimonio no era más que un intercambio de intereses. También, Dorotea había destruido el compromiso, y la familia Mo necesitaba una salida digna. Y yo, también necesitaba una esposa que silenciara los rumores. Todo lo demás no era realmente tan importante, pero Tiffany parecía bastante satisfecha con mi respuesta. Parpadeó y luego sacó un llavero del bolso y me lo lanzó. Toma, las llaves de la villa en el sur de la ciudad. Considéralo una prenda de compromiso. Tengo muchas cosas que resolver últimamente y estaré muy ocupada. Ya me pondré en contacto contigo. Sostuve las frías llaves en la mano, mirando su figura marcharse con paso decidido, sin saber si reír o llorar. ¿Y esto qué era? ¿Un matrimonio relámpago con mansión incluida? Mientras pensaba cómo devolverle las llaves la próxima vez que nos viéramos, escuché a alguien llamar mi nombre. Capítulo 02. Fernando.
Me giré y vi a Dorotea corriendo hacia mí desde la entrada de la cafetería. Aún llevaba puesto el vestido blanco que había usado ayer cuando fue a arrebatar la boda. ¿Qué haces aquí? ¿Y por qué no podría estar aquí? Mi actitud fría hizo que en el rostro de Dorotea pasara un destello de desconcierto. Se quedó paralizada un segundo y enseguida volvió a forzar una sonrisa, intentando tomarme de la mano, pero me aparté con un movimiento lateral. ¿Necesitas algo? Su mano quedó suspendida en el aire, y en su rostro apareció una expresión de agravio. Fernando, ¿sigues enfadado conmigo? Sé que te fallé, pero yo tampoco tenía otra opción. La mujer con la que Mickey iba a casarse tiene una reputación tan mala que no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo saltaba a un pozo de fuego. Tú puedes entenderme, y además me apoyas, ¿verdad? En mi interior solté una risa fría. Para su amigo de la infancia, ella pensaba en esto y se preocupaba por aquello. ¿Y el resultado? Me convirtió en el hazmerreír de toda la ciudad F, y aún así pretendía que la comprendiera y la justificara. Menudo sueño absurdo, torciendo los labios. Respondí, lo siento, no lo entiendo ni lo apoyo. Si no hay nada más, me voy. Pasé junto a su hombro dispuesto a marcharme, pero de repente me llamó. Fernando, yo sé que esto es injusto para ti, pero Mickey y yo nos amamos de verdad. ¿No podrías comprenderme un poco? Se acercó un paso más y suavizó la voz, como siempre hacía cuando quería ganarse mi favor. Simplemente no puedo darte un estatus oficial, pero en mi corazón sigues estando tú. Podemos seguir manteniendo una relación de amantes. Hoy en día muchos ricos viven así. Es algo de lo más común. No te lo tomes tan en serio. Sí. Casi no podía creer lo que estaba oyendo. Arruinó nuestro compromiso. Le arrebató a otro su matrimonio concertado. ¿Y ahora pretendía que yo fuera su amante en la sombra? ¿Y encima me pedía que no me lo tomara tan en serio? Una oleada de náuseas me subió de golpe. Fruncí el ceño y la miré. Dorotea, te sobrevaloras demasiado. Entre nosotros todo terminó en el momento en que ayer fuiste a arrebatar esa boda. A partir de ahora, cada uno por su lado. Si no nos molestamos mutuamente, todos estaremos en paz. ¿Terminó? Dorotea pareció escuchar el chiste del siglo. Fernando, no seas desagradecido. Que yo haya vuelto a buscarte ya es darte cara. ¿De verdad crees que, dejándome, podrás encontrar algo mejor? Eso no es asunto tuyo. Aunque no encontrara a nadie, seguiría siendo mejor que estar con alguien que quiere jugar a dos bandas. Dicho eso, la esquivé y salí de la cafetería sin mirar atrás. A mi espalda se oyeron los pisotones furiosos de Dorotea, pero ya no me importaba en absoluto. Capítulo 03. Cuando el coche estaba a punto de llegar a la puerta de casa, recién entonces recordé que el libro de familia seguía guardado en la antigua residencia, así que giré el volante y cambié de dirección. De paso, podía volver para contarles a mis padres lo del matrimonio. Mi idea era ir al grano y marcharme rápido, pero no esperaba que en cuanto mencioné el nombre de Tiffany, el rostro de mi padre se cubriera de nubes negras al instante. Fernando, lo de que Dorotea rompiera el compromiso aún no está aclarado. ¿Y ahora dices que quieres casarte con esa mujer de la familia Mo que no es presentable? ¿Es que crees que nuestra familia todavía no ha hecho suficiente el ridículo? Dejé el maletín sobre el sofá y procuré mantener la calma. Son dos cosas distintas. Dorotea fue la que incumplió primero, y la propuesta de la familia Mo. ¿Para nosotros? ¿Para nosotros? Interrumpió de repente mi madre, murmurando sin parar sobre la posición actual de la familia Mo. Viejo, ¿tú no sabes qué estatus tiene la familia Mo en la ciudad F? Aunque Tiffany tenga mala reputación, los contactos y recursos que tiene detrás son reales. Que Fernando se case con ella solo traerá beneficios, y ninguno inconveniente, para que la empresa expanda el mercado del sur. Mi padre soltó una risa fría. ¿Contactos? Mira lo que se dice de ella ahí fuera. Dicen que es una pretenciosa coqueta, que cambia de hombres más rápido que de ropa. ¿Cómo va a ser nuestra nuera alguien con semejante reputación? ¿La reputación da de comer? Mi madre se acercó a mí y me dio unas palmadas en el hombro. Fernando ha hecho lo correcto. El matrimonio es un intercambio de intereses. ¿Cuánto pueden valer los sentimientos? Mira a Dorotea, tantos años de relación contigo, y aún así se fue cuando le dio la gana. Uno decía una cosa, el otro otra. Mi padre me reprochaba ser ingenuo. Mi madre calculaba pros y contras, pero ninguno preguntó jamás cómo es realmente Tiffany como persona. Ni mucho menos de verdad quieres hacerlo. Fijé la mirada en la esparraguera que florecía exuberante sobre la mesa de centro y, de pronto, recordé la primera vez que gané un campeonato de matemáticas en la infancia.
Mi padre me elogió diciendo que había dado prestigio a la familia. Mi madre comentó que en el futuro serviría para intercambiar mejores recursos. Más tarde quise estudiar Bellas Artes, pero entre los dos me lo negaron, con el argumento de que eso no tenía futuro y había que allanar el camino para el negocio familiar. Resultó que, de principio a fin, solo me enseñaron dos cosas, los intereses y la familia. La palabra yo era, en su educación, como un trozo de papel arrugado, abandonado desde hacía tiempo en un rincón. Esa comida transcurrió en un silencio absoluto. Bueno, en silencio solo estuve yo. Al final, aún así, me llevé el libro de familia. Al salir de la antigua casa, me senté en el coche y, mirando cómo la puerta se hacía cada vez más pequeña en el retrovisor, sentí una extraña sensación de irrealidad. Esa casa en la que había vivido más de 20 años parecía, de repente, una jaula exquisita, con cada barrote grabado con las palabras intereses familiares. De pronto, el móvil emitió un sonido. Era un mensaje de Tiffany. ¿Qué estás haciendo? Lo pensé un segundo y todavía tuve ganas de bromear con ella, abriéndome paso entre espinas. Sorprendentemente, entendió mi significado al instante. Tu familia se opone mucho, ¿verdad? Era una pregunta, pero el tono estaba lleno de certeza. Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Ven a la villa del sur de la ciudad. Te enseño la decoración. Si no te gusta, aún estamos a tiempo de cambiarla. Dudé un instante, pensando que cambiar de aires no estaría mal. Así que respondí con un vale y conduje hasta allí. El coche se detuvo frente a la villa. Justo cuando introduje la llave en la cerradura, una melodía de piano se escapó por la rendija de la puerta. Empujé la puerta y la luz con sensor del recibidor se encendió de inmediato. La música seguía fluyendo desde el salón, mezclándose con el suave aroma del ambientador interior y, sin saber por qué, me aflojó el pecho. Me acerqué en silencio y asomé la cabeza. La escena que vi fue a Tiffany sentada frente al piano, sobre el taburete. Capítulo 04. Tiffany cambió por completo la imagen que había mostrado antes. Los rizos antes llamativos caían ahora suaves y rectos, y llevaba un vestido blanco sencillo, pulcro de principio a fin. Incluso aquel gran tatuaje había desaparecido. Me quedé un poco atónito. Ella, como si no hubiera nadie más, no giró la cabeza hasta terminar el fragmento que estaba tocando. Con una sonrisa ligera en la voz, dijo, permíteme presentarme, quien acaba de interpretar esta pieza es una profesora de conservatorio de primer nivel, que cobra $12,000 por clase. Tiffany, cooperé inclinándome con un saludo de caballero. Es un honor, aunque debo decir que no sabía que supieras hacer todo esto. Lo que no sabes de mí todavía es mucho más. Sonrió. Aquello despertó mi curiosidad, y pregunté con segundas intenciones. ¿Eso también incluye tus tatuajes? Ella se rió. Pegatinas impermeables, solo para asustar a la gente. Esa noche no me preguntó nada sobre la oposición de mi familia. Simplemente me tomó de la mano y habló conmigo de los detalles de la boda. Me contó sus planes para la ceremonia. Me habló de las posibles colaboraciones futuras entre ambas familias. Y yo no quise desaprovechar su buena voluntad. Así que le seguí la conversación y charlamos animadamente. Hablamos durante mucho tiempo, hasta que la aguja del reloj estuvo a punto de marcar las 12 y Tiffany miró de pronto la hora. Luego tengo algo que hacer. Tengo que irme primero. Siéntete como en casa. Los artículos de aseo ya están preparados. Dicho esto, se marchó con la misma energía arrolladora de la primera vez que nos conocimos. Después de que Tiffany se fuera, di un par de vueltas por la casa yo solo y me pareció aburrido. Así que decidí marcharme también. No esperaba que el mundo fuera tan pequeño. Apenas llegué al aparcamiento, me topé con Dorotea y Mickey entrando del brazo. Al verme, a los dos se les cambió el gesto. Fernando, ¿qué haces aquí? Ni siquiera levanté los párpados. Pasaba por aquí. ¿Pasabas por aquí? Dorotea soltó de inmediato el brazo de Mickey, dio un paso al frente y soltó una risa fría. ¿Pasar por aquí a las 11 de la noche hasta la puerta de mi casa? ¿A quién pretendes engañar? ¿No será que me estuviste siguiendo? ¿Qué pasa? Ayer en la cafetería fingías dignidad diciendo que todo había terminado y ahora te arrepentiste. Solo ver su expresión de autosatisfacción me revolvió el estómago. ¿Seguirlos yo? Dorotea, ¿el dron del día del asalto a la boda te mareó el cerebro? Ja, deja de hacerte el duro, dijo con las manos en la cintura. Lo entiendo. Quieres volver conmigo pero te da vergüenza decirlo. Así que esperas que yo te dé una salida elegante. No. Está bien, te doy esa oportunidad. Pero, el tono de Dorotea cambió, y en sus ojos brilló una luz astuta. Ahora eres tú quien me ruega que vuelva.
Así que mis condiciones han cambiado. Si quieres que vuelva contigo, tienes que encargarte de toda la boda de Mickey y Mia. El lugar debe ser el hotel más caro de la ciudad F. El vestido de novia tiene que ser alta costura de París. Y la banda tiene que venir de Viena. Además, el día de la boda no puedes asistir. Es nuestra ceremonia. Tienes que cederle el protagonismo a Mickey. Mickey asintió desde un lado. Eso, considéralo la única compensación. ¿Compensación? Estuve a punto de reírme a carcajadas. Fue Dorotea quien rompió el compromiso y le arrebató a otro su matrimonio concertado. Y ahora tenía la desfachatez de decirme todo esto. ¿Y encima lo llamaba compensación? Ya no tenía ninguna intención de seguir siendo amable. Suspiré profundamente y le envié a Dorotea por WeChat una tarjeta de contacto. Un médico especialista en neurología. El Dr. Su. Al verla, el rostro de Dorotea se puso rojo de ira. ¿Me estás insultando? Me encogí de hombros y me dirigí hacia el coche. Solo es una muestra de preocupación. Cuanto antes se trate, mejor. No lo dejes pasar. Fernando, te has pasado. Vuelve ahora mismo. Subí la ventanilla, dejando sus gritos fuera, y pisé el acelerador saliendo del aparcamiento. No sé por qué. De pronto me vino a la mente la expresión de Tiffany cuando me mostró lo de los tatuajes, comparada con esa pareja que vivía en sus propias fantasías. Aquella pretenciosa coqueta llena de espinas llamada Tiffany me resultaba, curiosamente, mucho más refrescante. Capítulo 05. Durante las 2 semanas posteriores a nuestra separación en la villa, tanto Tiffany como yo nos sumergimos de lleno en el trabajo y, con una curiosa tácita comprensión, ninguno molestó al otro, hasta que ella me envió un mensaje. El boceto del lugar de la boda ya está listo. ¿Le echas un vistazo? Adjunto venía un render en 3D. Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato antes de darme cuenta de repente. Dentro de poco más de medio mes, de verdad iba a casarme. Acto seguido, le envié la lista de invitados que ya había preparado. Justo cuando amplié la imagen para ver los detalles del escenario, la puerta de mi despacho se abrió de golpe con un Iván. Y Dorotea irrumpió con ímpetu. Plantó una invitación con letras doradas sobre mi escritorio, con la barbilla bien alta. Fernando, Mickey y yo nos casamos el próximo sábado. Estás obligado a asistir. La invitación cayó sobre mis documentos. Las letras doradas decían claramente Dorothea Mickey. Ni siquiera la miré. La tiré directamente a la papelera. No tengo tiempo. Tú. Dorothea estaba a punto de estallar cuando su mirada se desvió de pronto hacia la pantalla de mi móvil. Era justo el diseño del lugar de la boda que me había enviado Tiffany. Se quedó confundida un segundo y luego me arrebató el teléfono. ¿Qué es esto? ¿El lugar de la boda que me preparaste? Señaló la pantalla con el dedo, sonriendo de oreja a oreja. Lo sabía. Dices que rompimos, pero en el fondo sigues sin olvidarme, aunque es una pena, porque mi lugar ya está decidido. Pero no me importa que me lo pagues en efectivo. Le quité el móvil, bloqueé la pantalla y respondí con calma. Lo siento. Este es el lugar de mi boda. ¿Tu boda? Dorotea lo tomó como una broma y no se lo creyó en absoluto. ¿Con quién te vas a casar? ¿Si no es conmigo? ¿Qué pasa? ¿Quieres arrebatarme la boda el día de mi ceremonia? ¿Montar algo tan grande solo para provocarme? Mi mano ya estaba sobre el número de seguridad interna, pero lo pensé un momento y decidí que era mejor dejar todo claro de una vez. Colgué y me volví hacia Dorotea. Dorotea, te lo diré con sinceridad, no te amo. Cuando me comprometí contigo fue solo porque eras la candidata a matrimonio elegida por mi familia. En realidad, siempre supe que a mis espaldas seguías en contacto y viéndote con Mickey. Simplemente pensaba que, en un matrimonio por conveniencia, no se hablaba de sentimientos. Era una regla tácita del círculo, así que no pretendía interferir en tu vida privada. Pero parece que tú malinterpretaste mi tolerancia y creíste que te amaba profundamente, que no podía vivir sin ti. La verdad es que a quien ames o con quien te cases nunca me importó. Lo único que no pude aceptar fue que arrebataras públicamente una boda y humillaras a mi familia, esperando luego que yo actuara como si nada hubiera pasado. Pero, ahora yo también voy a casarme. Demos vuelta a la página. No asistiré a tu boda, y tú no estarás invitada a la mía. A partir de ahora, seremos completos desconocidos. Casi nunca había usado un tono tan serio ni había dicho tantas cosas de una sola vez. Dorotea se quedó inmóvil, como si tardara mucho en procesar todo lo que acababa de oír. Al final, con los labios temblorosos, preguntó, ¿nunca me amaste? No, estás mintiendo. Antes siempre cuidabas mis sentimientos. Estabas dispuesto a hacerlo todo por mí. Tú, mientras hablaba, pareció recordar lo que yo acababa de decirle,
que todo había sido cumplir con el deber de un matrimonio concertado, y se quedó en silencio. Vi con mis propios ojos cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos, y aún así no sentí nada. Señorita Son, ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si no hay nada más, le ruego que se marche. No, si hay algo. Acabas de decir que te vas a casar. La voz de Dorothea Son temblaba. ¿Con quién? No respondí. Me miró fijamente durante un buen rato y de pronto soltó una risa fría. Seguro que me estás mintiendo. Esa persona ni siquiera existe. Solo quieres hacerme rabiar, ¿verdad? Está bien. Fernando, con tal de recuperar terreno conmigo, eres capaz de decir cualquier cosa. Ya veremos quién se arrepiente primero. Dicho eso, dio un portazo y se marchó. El sonido de sus tacones resonó rápido y fuerte por el pasillo. En el despacho volvió a quedar solo yo. Tomé el móvil. El mensaje de Tiffany seguía ahí. Si el lugar te parece bien, ¿seguimos este plan? Respondí. Perfecto. El día 20 pasaré a buscarte para ir a registrar el matrimonio. Capítulo 06. La boda de la familia Son con Mickey armó un revuelo enorme, pero yo no tenía ningún interés en enterarme, solo que, la mañana del día 20, cuando llevaba un ramo de rosas rojas y conducía puntualmente hacia la villa del sur de la ciudad, el coche quedó bloqueado a mitad de la circunvalación por una fila llamativa de vehículos nupciales. A menudo suspiro pensando en lo pequeño que es el mundo, porque de un solo vistazo reconocí a las personas sentadas en el coche. Eran Dorothea y Mickey. La ventanilla del Bentley que encabezaba la caravana bajó, y cuando Dorothea asomó la cabeza, su mirada se clavó con precisión en las rosas del asiento del copiloto. Cuando volvió a hablar, el tono seguía siendo el de siempre, altivo y arrogante. Vaya, ¿a quién tenemos aquí? Al joven señorito que decía no sentir nada por mí. ¡Qué casualidad! Salir con rosas justo el día de mi boda. No. Giré la cabeza, intentando esquivar su perfume intenso. Apártate, tengo algo que hacer. ¿Algo que hacer? Dorothea soltó una risa burlona y señaló las rosas con la barbilla. ¿Venir expresamente a traerme flores? Fernando, ¿no estarás pensando de verdad en arrebatarme la boda? Mickey, a su lado, también sacó la cabeza, apoyando el brazo despreocupadamente en la ventanilla, con una expresión llena de alarde. Fernando, no es por nada, pero hasta para arrebatar una boda hay que elegir el día. Hoy, la novia no tiene tiempo para seguirte el juego. No he venido a arrebatar ninguna boda. No. ¿Y entonces para qué las rosas? Dorothea se burló y guiñó el ojo a Mickey. Míralo, todavía se hace el duro. Cuando volvió a mirarme, su tono se suavizó de repente, pero con una condescendencia insultante. Ya está. Sé que no puedes olvidarme. Cuando termine mi boda y esté de buen humor, naturalmente me pondré en contacto contigo. Ahora hazte a un lado. No me retrases que tengo que ir al hotel. La miré a la cara, maquillada a la perfección, y de pronto sentí que no había nada que decir. Esa arrogancia basada en sus propias fantasías agotaba más que cualquier discusión. No tenía ganas de explicarme. Solo quería librarme cuanto antes de aquella farsa. Claro, Dorothea tomó mi silencio como una confirmación de mi profundo amor y añadió, ¿por qué no dices nada? ¿Es porque me ves tan guapa con el vestido de novia y te arrepientes de no haberme detenido? Mickey intervino con un tono sarcástico. Fernando, forzar las cosas no sirve de nada. Mejor acepta la realidad cuanto antes. Voy a recoger a mi prometida. Lo interrumpí. ¿Queréis venir? Dorothea se quedó en blanco un par de segundos y luego estalló en una carcajada aún más sonora. ¿Prometida? Fernando, ¿no puedes inventarte una mentira un poco más creíble? ¿Quién en el círculo no sabe que, desde que te dejé, nadie te quiere? Se inclinó hacia la ventanilla, con los ojos llenos de burla. ¿Qué pasa? ¿Ves que hoy me caso por todo lo alto y te apresuras a buscar a cualquier mujer para guardar las apariencias? Lástima, aunque agarraras a una cualquiera de la calle, yo no volvería contigo, créelo o no, es asunto tuyo. Cuando el semáforo se puso en verde, giré el volante bruscamente y rodeé los coches nupciales. En el retrovisor, aquella pareja seguía gritando en el mismo sitio. Sin embargo, cuando las puertas de hierro forjado de la villa del sur de la ciudad se abrieron lentamente, el coche de Dorothea vino detrás como un loco. Apenas aparqué, ella también bajó del coche, con aire altanero. Vaya, ¿este no es el lugar donde Mickey y yo nos alojamos temporalmente? ¿No será que, sin salida, has acabado conduciendo hasta aquí? HMPH. Claramente vienes a arrebatar la boda y todavía finges que vienes a recoger a tu prometida. ¿A quién intentas engañar? Ignoré su sarcasmo y llamé directamente a Tiffany para decirle que ya había llegado. Al poco rato,
La puerta de la villa contigua se abrió de par en par. El rostro de Tiffany estaba limpio, sin el maquillaje cargado de otros días, y corrió hacia mí con pasos ligeros. Has llegado un poco más tarde de lo que pensaba. ¿Hubo atasco? En el instante en que vio a Tiffany, la arrogancia en el rostro de Dorotea se congeló en puro desconcierto. Me miró a mí, luego a Tiffany, y con los labios temblando preguntó, ¿tú, la persona con la que te vas a casar es ella, Tiffany? Capítulo 07. La voz de Dorotea temblaba, y en sus ojos solo había incredulidad. Fernando, ¿te has vuelto loco? ¿Cómo puedes casarte con ella? Quizá, en su manera de entender el mundo, yo debería haberme quedado lamentándome por el compromiso roto, esperando a que, cuando le diera la gana, ella me concediera la oportunidad de volver, no que, de repente, fuera a formar una familia con otra mujer. En ese momento, Mickey rodeó a Dorotea y caminó directamente hacia Tiffany. Era la primera vez que veía a Tiffany sin el maquillaje cargado ni los tatuajes. El vestido sencillo realzaba su figura esbelta, completamente distinta a la imagen que él tenía de ella. Su mirada se deslizó hasta las llaves del coche que Tiffany sostenía entre los dedos, las llaves de un superdeportivo de edición limitada mundial. Así que forzó una sonrisa e intentó entablar conversación. Señorita Mo, ¿cuánto tiempo sin vernos? No esperaba que tú. La atraje inmediatamente detrás de mí y lo interrumpí con un tono hostil. Aléjate de ella. La mano de Mickey se quedó suspendida en el aire, y la sonrisa se le borró del rostro. Dorotea, al verme proteger a Tiffany, pareció pincharse con una aguja. Su voz se volvió impulsiva de golpe. Fernando, ¿tú hablas en serio? ¿Cuándo no he hablado en serio? Le devolví la mirada. Ya vamos a sacar el certificado de matrimonio. ¿Crees que estoy bromeando? Deberías estar bromeando. Después de tantos años juntos, de tantos sentimientos compartidos, y en apenas unos días ya vas a casarte con otra mujer. Su voz sonaba a punto de quebrarse, pero aún así estaba llena de una queja absurda, como si mi supuesta traición fuera algo imperdonable, olvidando que había sido ella quien cruzó la línea desde el principio. ¿Sentimientos? Dorotea, cuando una y otra vez me dejaste de lado por Mickey, ¿por qué no pensaste entonces en los sentimientos? ¿Y ahora vienes a hablarme de eso? Pero ella actuó como si no me hubiera oído y siguió atacando a Tiffany. Aunque solo quieras buscar a una mujer para provocarme, no tenía que ser ella. Señaló a Tiffany con crueldad. ¿Sabes lo que dicen de ella ahí fuera? Dicen que es una pretenciosa coqueta, que cambia de hombres más rápido que de ropa. ¿Cómo puedes llevar a casa a una mujer así? Tú no te avergüenzas. Pero ¿dónde queda la cara de nuestra familia? Mi matrimonio no tiene nada que ver con la cara de su familia, y mucho menos contigo. La interrumpí, con la paciencia completamente agotada. Lo diré por última vez, no siento nada por ti. Nuestro compromiso fue solo un arreglo familiar. No te sobreestimes ni creas que voy a esperarte eternamente a que decidas volver. Y además, Tiffany va a ser mi esposa. No te corresponde a ti señalarla ni juzgarla. Yo sé mejor que tú qué clase de persona es. Si vuelvo a oír que la difamas, no me culpes por no guardar consideración por el pasado. Dorotea quedó sin palabras, los labios temblándole. Con una mezcla de shock y rencor en la mirada, Mickey quiso decir algo desde un lado, pero mi mirada helada lo obligó a callar. Dejé de prestarles atención y tomé la mano de Tiffany. Vámonos. Justo antes de subir al coche, Tiffany levantó la vista y me miró. En sus ojos pasó una emoción compleja, que enseguida fue reemplazada por una sonrisa. Vamos entonces a registrar el matrimonio. Capítulo 08. El proceso del matrimonio transcurrió sin contratiempos. Cuando guardé los libritos rojos en el bolsillo, las letras doradas aún conservaban el aroma de la tinta fresca. Publiqué una actualización en redes. La foto mostraba 2 certificados de matrimonio superpuestos. Una forma sencilla de hacerlo oficial. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a llegar decenas de me gusta. Incluso mi segundo tío, que normalmente siempre tenía cara de pocos amigos, dejó un mensaje diciendo, felicidades por la boda. De camino de vuelta, Tiffany de repente empezó a reírse en el asiento del copiloto, con los hombros temblándole. ¿De qué te ríes? Le eché un vistazo y enseguida me pasó el móvil. En la pantalla estaba la transmisión en directo de la boda de Dorotea. Por lo visto, Mickey la había abierto para presumir. En el video, lo que debería haber sido una ceremonia dulce y solemne estaba llena de fallos. Incluso los novios parecían distraídos. Al intercambiar los anillos, Dorotea le puso el anillo a Mickey en el dedo equivocado, y no fue hasta que el maestro de ceremonias preguntó por segunda vez que ella asintió y dijo sí.
Todo era un caos. La escena parecía una farsa. Mira ese ramo, señaló Tiffany a una esquina de la pantalla. Parece uno de flores falsas del mercado mayorista. 30 yuanes el ramo. Me reí con ella y, de paso, le comenté que tenía que volver a la empresa para una reunión. Tiffany respondió con naturalidad. Te acompaño. Nada más llegar a la entrada del edificio de oficinas. Vimos a los guardias de seguridad deteniendo a una mujer vestida con traje de novia blanco. Tenía el pelo revuelto y el maquillaje completamente corrido. Era Dorotea. Al verme, sus ojos se pusieron rojos al instante. Levantó el móvil y se lanzó hacia mí. Fernando, ¿de verdad te has casado? En la pantalla aún estaba mi publicación, con los certificados de matrimonio rojos resultando especialmente hirientes a la vista. No entendía qué más quería. ¿Y si no? ¿No lo he dicho ya muchas veces? ¿Cómo has podido hacerme esto? Las lágrimas empezaron a caer, y de pronto miró a Tiffany con una ferocidad salvaje, como una bestia acorralada. Ha sido por tu culpa, ¿verdad? Tú lo sedujiste, tú, pretenciosa coqueta, que no tienes suficiente con ir coqueteando por ahí y encima vienes a robarme al prometido. ¿No tienes vergüenza? Basta. Fruncí el ceño y di un paso adelante, pero entonces se oyó un paf seco. Tiffany levantó la mano y le dio una bofetada contundente a Dorotea. La cabeza de Dorotea se giró de golpe, y al instante aparecieron las marcas de los 5 dedos en su cara. Tiffany, como si le diera asco, sacó un pañuelo y se limpió las yemas de los dedos. En principio no quería meterme en los asuntos entre vosotros dos. Confío en Fernando y también en que él sabe resolver las cosas. Pero veo que ya te ha rechazado con total claridad y tú sigues acosándolo e incluso insultándome. En ese caso, parece que tengo que solucionarlo yo misma por él. Dorotea se cubrió la cara, entre la sorpresa y la rabia. ¿Cómo te atreves a pegarme? ¿Y por qué no iba a atreverme? Tiffany curvó los labios. Es algo bastante sencillo de hacer. Luego hizo un gesto a los guardias de seguridad. Sáquenla de aquí, que no ensucie la entrada. 2 guardias avanzaron de inmediato y arrastraron a Dorotea, que seguía gritando, hacia la acera. Acto seguido, Tiffany sacó el móvil y marcó un número. ¿Departamento legal? Haced una lista de todos los proyectos de cooperación con el grupo Sony y canceladlos todos antes de salir hoy del trabajo. Sí, decisión de la familia Mo. Ah, y de paso incluid también a la familia de Mickey. Colgó y se volvió hacia mí con una sonrisa. La dureza de hace un momento se transformó al instante en suavidad. Vamos, a la reunión. Me tomó del brazo con naturalidad. Detrás, los gritos de Dorotea se fueron apagando, aislados por las puertas de cristal. Bajé la mirada hacia Tiffany. Ella estaba observando el indicador de los pisos. La luz del sol atravesaba el techo acristalado y caía sobre su cabello. Diminutas motas doradas brillaban en las puntas. Hablé en voz baja. Lo de antes, gracias. Ella giró la cabeza y me miró con una sonrisa astuta en los ojos. ¿Me das las gracias por la bofetada o por cancelar los contratos? Por las dos cosas. Soltó una risa y me apretó el brazo. ¿Para qué tanta formalidad? Si alguien se atreve a intimidar a mi marido, claro que tengo que respaldarlo. Capítulo 09. Durante mucho tiempo tuve miedo de enemistarme demasiado con la familia Son, así que, hiciera lo que hiciera Dorothea Son, siempre pensaba en el panorama general y evitaba devolver los golpes con dureza, hasta que Tiffany apareció a mi lado. Poco a poco empecé a sentirme respaldado y a saldar, una por una, las cuentas pendientes del pasado. El día en que rompí definitivamente con Dorotea, pensé que atraería una reprimenda de mi familia. Al fin y al cabo, los Son tenían cierto peso en la ciudad F, pero Tiffany se limitó a decir con ligereza, si pasa algo, yo me hago cargo. Y acto seguido hizo que el departamento legal preparara durante la noche toda la documentación para rescindir los contratos. Al verla firmar los papeles con una caligrafía firme y decidida, me di cuenta de algo. Aquel Fernando que siempre tenía que anteponer y sopesar los intereses familiares parecía estar desapareciendo poco a poco. El primer mes después de la boda tuve que encargarme de la licitación del terreno en el sur de la ciudad. Ese grupo de viejos zorros del Consejo de Administración me insinuó que debía ceder el proyecto a un protegido de mi tercer tío. Mientras sostenía el dossier de la licitación con dudas, Tiffany estaba acurrucada en el sofá viendo las noticias financieras. Sin siquiera levantar la cabeza, dijo, ¿en qué piensas? ¿En qué ofender a tu tercer tío podría afectar al informe trimestral? No respondí, pero ella cerró la tableta, se acercó y señaló con el dedo los documentos frente a mí. Fernando, tienes en la mano el informe de evaluación del proyecto. Los datos muestran que,
Si ese terreno se adjudica al Instituto de Diseño del Oeste, se pueden generar 30 millones más en beneficios. Tú eres quien dirige la familia, no una herramienta para limpiar los desastres de los parientes. Sus ojos brillaban, como si una cuchilla cortara de raíz mi vacilación habitual. ¿De qué tienes miedo? Tienes la capacidad de tomar la decisión correcta. Esa noche, finalmente rechacé la propuesta de mi tercer tío en la reunión del consejo. Al ver su rostro lívido, sentí una satisfacción que hacía mucho no experimentaba. Después de la reunión, Tiffany me envió un mensaje. Bien hecho. Esta noche te preparo algo de cenar. Y cuanto más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de lo ridículas que eran esas historias sobre la pretenciosa coqueta. Podía estar a las 3 de la madrugada frente al ordenador ajustando un plan. Sacaba para enseñarme varios cuadernos gruesos llenos de apuntes de cuando estudió en el extranjero. E incluso podía mencionar de memoria las barreras comerciales de varios mercados emergentes del sudeste asiático. Una vez, sin querer, vi en su móvil varias llamadas perdidas. El contacto decía, redactor jefe de un diario financiero. Ella las borró con un gesto. Ese siempre quiere que responda a los rumores de que ascendí gracias a los hombres. Me da pereza hacerle caso. Le pregunté, ¿por qué no lo aclaras? En ese momento estaba colocando unas peonías recién compradas en un jarrón. Al oírme, sonrió. Al principio sí intenté explicarlo, demostrar que no era la persona que ellos describían. Pero cuando alguien ya ha decidido condenarte, ¿cómo va a escuchar tu defensa? Fue entonces cuando caí en la cuenta. Tenía capacidad y determinación. Así que, naturalmente, también cargaba con muchos rumores malintencionados. Los que no eran tan buenos como ella convertían su resentimiento en cuchillas sucias y se las lanzaban. Raro Tiffany parecía haber cruzado ya 1000 montañas en una barca ligera. Así que dejé de explicarme y me dediqué a ser yo misma. Puedo maquillarme de forma llamativa o salir con la cara lavada. Puedo aceptar un matrimonio sin amor. O puedo tomarme muy en serio esta relación. Todas las decisiones están en mis manos, Fernando. Y en las tuyas también. Se acercó y tocó suavemente con el dedo el lugar donde estaba mi corazón. Fernando, antes siempre decías, en un matrimonio concertado no se habla de sentimientos. Pero ¿alguna vez has pensado por qué tienes que quedar atrapado en el cascarón de lo que llaman matrimonio concertado? Cuando dijo eso, la luz del sol entraba por la ventana de la cocina y le dibujaba un halo dorado sobre el cabello. La miré y, de repente, el corazón me dio un salto. Siempre había creído que nuestro matrimonio era un simple intercambio de intereses. Y nunca imaginé que Tiffany me haría una pregunta así. Sus palabras fueron como una piedra arrojada al lago de mi corazón. Pensé en más de 20 años de vida, con mis padres repitiéndome siempre los intereses de la familia son lo primero. En Dorotea, exigiendo sin cesar, debes tratarme bien. Y en que nadie, jamás, me había dicho, puedes ser tú mismo. Y sin embargo Tiffany, esa mujer envuelta en rumores, me lo decía de la forma más directa. La elección está en tus propias manos, murmuré. Antes pensaba que vivir como un instrumento perfectamente calibrado no tenía nada de malo. Pero después de conocerte a ti, después de conocerme a mí, ¿qué? Preguntó inclinando la cabeza, con un brillo pícaro en los ojos. La miré, su rostro limpio, la imagen arrogante cuando conducía un superdeportivo, la ternura al tocar el piano, y la dureza cuando le dio una bofetada a Dorotea. Todas esas facetas, vivas, múltiples, imposibles de encasillar. Eran justo el yo que yo anhelaba desde siempre, escondido bajo el traje, pero al que nunca me había atrevido a tocar. Sonreí, rodeé su cintura con el brazo y la atraje suavemente hacia mí. Después de conocerte, creo que tengo ganas de ser Fernando, y no solo el heredero de la familia. Ella también sonrió, con los ojos curvados como lunas crecientes, y me rodeó el cuello con los brazos. Ya era hora. Capítulo 10. La siguiente vez que Dorotea vino a buscarme fue en una noche de lluvia torrencial. Estaba empapada de pies a cabeza, el maquillaje corrido, el peinado hecho un desastre. Ya no quedaba rastro de la arrogancia que había mostrado cuando vestía el traje de novia. Agarró la manga de mi traje, temblando como una hoja. Fernando, por favor, ayúdame, ayuda a la familia Son, la cadena de capital se ha roto. Los bancos están presionando para cobrar las deudas. Mi padre se enfadó tanto que terminó hospitalizado. Retiré el brazo y miré su rostro pálido. Señorita Son, en el mundo de los negocios no hay compasión. Cuando entonces te mostraste altiva delante de mí y pisoteaste mi dignidad sin miramientos, deberías haber pensado que este día podía llegar. Eso fue solo una rabieta. Rompió a llorar. Lo sé, me equivoqué de verdad. Te lo ruego, déjame ir.
Intentó aferrarse a mi pierna, pero Tiffany dio un paso adelante y la detuvo. Tiffany sostenía el paraguas, mirándola desde arriba, con voz serena. Señorita Son, por favor no haga nada inapropiado con el marido de otra persona. Y además, lo siento mucho, ni mi familia ni la familia Mo dan segundas oportunidades a los traidores. La mirada de Dorothea Son pasó de Tiffany Mo a mí, llena de desesperación. Fernando, tantos años de sentimientos entre nosotros. No, la interrumpí. Te lo he dicho muchas veces, no siento nada por ti. Mirando cómo la luz se apagaba poco a poco en sus ojos. Tomé la mano de Tiffany y regresamos a casa. Pero los problemas nunca llegan solos. Unos días después, fue Mickey quien apareció. Se frotaba las manos, mirando los ventanales de suelo a techo del despacho de Tiffany, con una sonrisa servil. Tiffany, lo de antes fue culpa mía. Yo. Lárgate. Tiffany ni siquiera levantó la cabeza mientras pasaba las páginas de un documento. No tengo nada que hablar contigo. Mickey, con descaro, dio un paso más hacia adelante. Sé que aún estás enfadada, pero al fin y al cabo nosotros éramos los candidatos originales para el matrimonio concertado. Mira ahora cómo están la familia Son y la mía. Van. Tiffany estampó los documentos sobre el escritorio y se levantó, con la mirada helada. Mickey, ¿de verdad crees que el matrimonio concertado de la familia Mo es algo a lo que puede aspirar cualquier don nadie? Avanzó hacia él. Los tacones golpeaban el suelo, y cada paso imponía presión. Y además, alguien como tú, ni aunque viniera regalado me interesaría. Mickey retrocedió medio paso bajo su mirada, aún intentando decir algo. Claro, Tiffany ya había perdido la paciencia y hizo un gesto con la mano. Seguridad. Acompañen a este distinguido invitado a la salida. Cuando salí del ascensor, justo vi la espalda de Mickey marchándose cabizbajo. Al oírme, Tiffany se dio la vuelta y su rostro volvió a mostrar una sonrisa suave. Has llegado. ¿Qué te apetece cenar hoy? Le digo a la cocina que lo prepare. Me acerqué y la abracé por detrás, apoyando la barbilla en su cabeza. Lo que sea está bien. Más tarde supe que la familia Son y Mickey no lograron superar la crisis. Tuvieron que vender propiedades para apenas saldar las deudas. Dorothea Son y Mickey ya no tenían nada del brillo de antes, y se convirtieron en un chiste del que todos huían en el círculo empresarial de la ciudad F. Y sin embargo, Tiffany y yo encontramos, en este matrimonio que empezó como un pago de deudas, algo mucho más valioso que los intereses. Ella me enseñó a seguir mi corazón. Yo la acompañé a romper los prejuicios. Trabajamos juntos hasta altas horas de la noche ajustando planes. Los fines de semana conducimos el superdeportivo sin rumbo. Y cuando ella toca el piano, yo leo a su lado. Un día, acurrucada en mis brazos mientras veíamos una película, me preguntó de pronto, ¿te arrepientes? Bajé la cabeza, besé su frente y sonreí. Sí, me arrepiento de no haberte conocido antes. En realidad, en la vida no hay tantas deudas ni tantos cálculos. Simplemente, cuando aparece la persona correcta, todas las reglas se convierten en excepciones. Y yo me siento afortunado de que esa excepción sea Tiffany.